Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a explicar algunos ejercicios relacionados con trigonometría. La trigonometría es una parte de la matemática que estudia las relaciones que existen entre los ángulos y los lados de cualquier triángulo. Los triángulos pueden clasificarse según las características de sus lados o según sus ángulos. De acuerdo a los lados, tenemos un primer triángulo que recibe el nombre de triángulo equilátero, ¿ya? Este triángulo tiene los tres lados iguales, miden lo mismo. Tenemos también un triángulo isósceles. En este tipo de triángulo, dos lados miden lo mismo y el tercero es diferente, ¿ya? Finalmente tenemos el triángulo escaleno. Este triángulo se caracteriza porque ninguno de los lados es lo mismo, ¿no? Los tres lados tienen diferentes medidas. De acuerdo a los ángulos, tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene uno de sus vértices que forma exactamente 90 grados, es decir, un ángulo recto, ¿ya? Tenemos el triángulo acutángulo. La característica de estos triángulos es que sus tres ángulos son agudos, es decir, estos ángulos miden o son menores a 90 grados. Entonces reciben el nombre de triángulo acutángulo. Finalmente tenemos el triángulo obtusángulo. Este triángulo se caracteriza porque uno de los vértices ya es mayor a 90 grados, ya tiene un ángulo obtuso, es decir, es mayor a 90 grados, ¿no? De estos 6 tipos de triángulos que acabamos de observar, vamos a nosotros trabajar principalmente con el triángulo rectángulo. No olvidemos que si sumamos los tres ángulos de cualquier triángulo, el resultado es 180 grados. La suma de los tres ángulos que forman parte de un triángulo es de 180 grados. ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? Habíamos indicado que tiene un ángulo recto, es decir, una esquina cuadrada donde se tiene exactamente 90 grados. Otra de las características es que posee un lado más largo. Ese lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Los otros dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. En un triángulo rectángulo entonces podemos reconocer la hipotenusa, que es el lado más largo, y los catetos, que forman el ángulo recto, ¿ya? Los lados de cualquier triángulo rectángulo están relacionados con el teorema de Pitágoras. Este teorema nos dice: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados también al cuadrado. A este teorema se le conoce como el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados también al cuadrado. El teorema de Pitágoras nos sirve para calcular la medida de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, si nosotros trabajamos con uno de los ángulos del triángulo rectángulo, los catetos reciben nombres especiales. No olvidemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿ya? El lado que se encuentra junto al ángulo recibe el nombre de cateto adyacente, ¿ya? El lado que está junto al ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. El otro cateto automáticamente recibe el nombre de cateto opuesto. Entonces, si trabajamos con uno de los vértices con un ángulo, tendríamos en todo triángulo rectángulo una hipotenusa, que es el lado más largo, un cateto adyacente, que es el que se encuentra junto al ángulo, y un cateto opuesto. En función a estos lados, podemos nosotros nombrar las funciones trigonométricas directas. La función seno de un ángulo determinado es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
La función coseno de un ángulo determinado es igual teóricamente al cateto adyacente, ¿ya?, sobre la hipotenusa. Finalmente, la función tangente de cualquier ángulo es la relación de los catetos. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas funciones trigonométricas nos permiten calcular los ángulos, ¿ya?, que forman parte del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos permite calcular la medida de los lados que faltan. Vamos a utilizar tanto el teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas para resolver ejercicios. Veamos este ejemplo. En el siguiente triángulo rectángulo, calcular el lado X y sus ángulos correspondientes. Lo primero que vamos a hacer en el triángulo rectángulo es reconocer la hipotenusa y los catetos. Como dijimos anteriormente, la hipotenusa es el lado más largo. En nuestro ejercicio, la hipotenusa sería el lado X. Por lo tanto, los catetos serían 5 metros y 7 metros. Esos serían los catetos. Vamos a primeramente calcular el lado X, ¿ya? Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si recuerdan, dijimos que el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados también al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, en nuestro triángulo, x cuadrado es la hipotenusa. Va a ser igual a la suma de 5 metros al cuadrado más 7 metros al cuadrado, que son los catetos. Resolviendo 5 al cuadrado sería 25 metros cuadrados. 7 al cuadrado sería 49 metros cuadrados. Como acá nos indican que debemos sumar, sumamos 25 más 49. El resultado es 74 metros cuadrados. Este cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado del lado X, va a pasar al segundo miembro en forma de raíz cuadrada. Por lo tanto, tenemos que sacar la raíz de 74. Con la calculadora podemos observar que el lado X mide entonces 8,60 metros, redondeando. Esa es la medida del lado X. Para ello hemos utilizado el teorema de Pitágoras para resolverlo. Ahora vamos a concentrarnos en calcular el ángulo A. Para calcular ángulos debemos trabajar con las funciones trigonométricas. Podemos usar la función seno, podemos usar la función coseno o podemos usar la función tangente. El resultado va a ser el mismo, ¿ya? En este caso, para poder calcular el ángulo A, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es el cateto opuesto y quién el cateto adyacente. Sabemos que X es la hipotenusa. De acuerdo al ángulo A, el lado que se encuentra junto al ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. Por lo tanto, 7 metros, esto va a ser el cateto adyacente, porque está junto al ángulo A. Automáticamente, el otro cateto recibe el nombre de cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto es 5 metros. Para calcular el ángulo A, en este caso voy a utilizar la función tangente. Teóricamente, tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es lo que vamos a trabajar. La función tangente del ángulo A, en mi ejercicio, es igual teóricamente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? En vez de cateto opuesto, voy a poner su medida, 5 metros. Y en vez de cateto adyacente, también voy a colocar su medida, 7 metros. Por lo tanto, la función tangente del ángulo A va a ser igual a 5 metros, que es el cateto opuesto, dividido entre 7 metros, que es el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eliminar los metros, ¿ya? La función tangente que está en el primer miembro se va a ir al otro lado como tangente a la menos 1,
o en matemáticas se conoce como arco tangente. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a tangente a la menos 1 de 5 dividido entre 7. En la calculadora, Shift, tangente, paréntesis, 5 dividido entre 7. Cierro paréntesis igual. El resultado del ángulo A es 35,54 grados, redondeando a 2 decimales. Eso es lo que mide el ángulo A. Podemos calcular este otro ángulo, que le vamos a llamar B, ¿ya? No olvidemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre es 180. Por lo tanto, voy a sumar entonces el ángulo A más el ángulo recto más el ángulo B, que ese nombre le hemos puesto. La suma de esos tres ángulos debe ser 180. Reemplazamos datos. El ángulo A acabamos de calcular 35,54. El ángulo recto es 90 grados. Lo que queremos calcular es B. Todo eso es igual a 180. Voy a sumar estos dos ángulos. 35,54 más 90. El resultado es 125,54 más B igual 180. Como quiero calcular B, voy a despejar. Este término es positivo, tiene el signo más. Va a pasar al segundo miembro cambiando de signo, es decir, se va a convertir en negativo. Lo que significa que si quiero saber el ángulo B, debo restar 180 menos 125,54. De donde tenemos que el ángulo B es de 54,46 grados. ¿Ya? Veamos un segundo ejercicio. En el siguiente triángulo rectángulo, calcular el lado X y sus ángulos correspondientes. En este caso, este lado mide 4 milímetros, este lado mide 7 milímetros. Quieren que calculemos el lado X. Antes de resolver, es importante que nosotros determinemos quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. De acuerdo a nuestro gráfico, la hipotenusa es el lado más largo. Nuestra hipotenusa es 7 milímetros. Y nuestros catetos son 4 milímetros y X. Armamos el teorema de Pitágoras, que dice: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados también al cuadrado. Mi hipotenusa es 7 milímetros. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Respetando el teorema de Pitágoras. Vamos resolviendo ahora. 7 al cuadrado sería 49 milímetros cuadrados. Igual. Este x cuadrado no podemos hacer nada, eso es lo que queremos resolver. 4 al cuadrado sería 16 milímetros cuadrados. Hacemos un despeje. Este número 16 tiene el signo positivo. Pasa al primer miembro con el signo negativo. En este caso vamos a restar. 49 menos 16 sería 33 milímetros cuadrados. Finalmente, como quiero saber cuánto es x, este cuadrado se va a ir al otro lado en forma de raíz cuadrada. Significa que debo sacar la raíz cuadrada de 33 milímetros cuadrados. Con la ayuda de la calculadora hemos visto que la raíz de 33 es 5,74, redondeando a 2 decimales. Por lo tanto, el lado X mide 5,74 milímetros. Ya eso lo hemos podido establecer a través del teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ahora vamos a calcular el lado A, el ángulo A. ¿Ya? Para esto, recuerdan, nosotros tenemos que saber quién es la hipotenusa, quién el cateto adyacente y quién el cateto opuesto, de acuerdo al ángulo. La hipotenusa es el lado más largo, 7 milímetros es la hipotenusa, no olvidemos. Este lado que mide 4 milímetros está junto al ángulo. Por lo tanto, estos 4 milímetros van a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, el lado X viene a ser el cateto opuesto. ¿Ya?
Para calcular el ángulo A, en este caso voy a utilizar la función coseno. Nuestra teoría dice que el coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para nosotros, coseno del ángulo A va a ser igual entonces cateto adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro triángulo, el lado que está junto al ángulo es 4 milímetros. Este es el cateto adyacente. En vez de cateto adyacente vamos a poner 4 milímetros. Y nuestra hipotenusa es 7 milímetros, porque ese es el lado más largo. En vez de hipotenusa vamos a poner 7 milímetros. Acá vamos a eliminar los milímetros y solamente van a quedar los números. La función coseno pasa al otro miembro como arco coseno o coseno a la menos 1. En la calculadora entonces colocamos Shift coseno, abro paréntesis, 4 dividido entre 7, cierro paréntesis, igual. Y el ángulo redondeado nos sale 55,15 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo A. Eso mide esta esquina. 55,15 grados. Podemos calcular la medida de este otro ángulo. Entonces nos vamos a apoyar en la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, que siempre es 180 grados. ¿Ya? El ángulo A 55,15, el ángulo recto 90 grados y esta esquina que le hemos llamado B. Todo eso tiene que ser igual a 180 grados. Si sumamos estos dos, 55,15 más 90, el resultado es 145,15, positivo. Se iría al segundo miembro como negativo. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a la resta. 180 menos 145,15. El resultado, 34,85 grados. Esa es la forma como se tienen que resolver los ejercicios. Para calcular uno de los lados de cualquier triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y para calcular los ángulos utilizamos las funciones trigonométricas. Espero que te haya servido.